¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la primera cápsula de un grupo de cápsulas que van a ser ofrecidos para ustedes para reforzar las unidades de nuestra asignatura de síntesis de imagen. Bien, para abordar este tema del síntesis de imagen, les quiero comentar o explicar cuál va a ser el software que vamos a utilizar para poder abordar esta asignatura. Lo que ustedes tienen al frente es la matriz de inicio del software de Illustrator. El software Illustrator es o pertenece a un grupo de software de la suite Adobe. ¿Ok? Suite. Entonces, ¿qué es lo que es la suite Adobe? Es un grupo de software o aplicaciones que me permiten trabajar en el área audiovisual, de ilustración o de diseño gráfico. ¿Ya? Y tiene un montón de disciplinas que yo puedo manejar y aplicar y combinar a la hora de hacer mis diseños o de emprender en mi trabajo profesional como diseñador, animador o ilustrador. Entonces, lo que tiene en la frente es la matriz, como les decía, y este programa Illustrator trabaja en lo que es en base a lo que es la construcción vectorial, ¿ya? Gran diferencia hay entre vector y mapa de bit, ¿no es cierto? Entonces es importante entender que estamos en un mundo muy diferente al que se maneja en Photoshop, ¿ya? Más adelante les voy a dar una explicación y la diferencia entre vector y mapa de bit. Entonces, teniendo claro esta diferencia, es que vamos a empezar a explicarle cómo se genera un archivo, un proyecto nuevo en Illustrator, en los diferentes formatos que Illustrator nos ofrece para nosotros trabajar, ¿ya? La idea es que nosotros en estas cápsulas aprendamos a manejar, entender, comprender y manipular o gobernar las herramientas que Illustrator nos ofrece en beneficio de nuestra creación, ya sea de personajes o de maquinarias o de background, en realidad lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero con la función o con la estructura del vector, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es generar un proyecto nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo, ¿no es cierto? Vamos a archivo nuevo y Illustrator nos va a presentar una ventana flotante en el cual hay muchos formatos, ¿ya? Al cual yo le puedo echar mano dependiendo de la naturaleza de mi proyecto. En este caso, te entrega por defecto en la biblioteca reciente. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a mostrar los últimos formatos o mesas de trabajos que se hicieron en proyectos anteriores, guardados por fecha o por orden de aparición, ¿no es cierto? En este caso, como nosotros no hemos hecho absolutamente nada anteriormente, lo que me está mostrando son los formatos estándares que maneja Illustrator, ¿ya? Ahora, esto es en la opción reciente, en el menú conceptual que está aquí arriba. Si yo me voy a guardado, no tenemos absolutamente nada. Pero ¿para qué sirve esto? Es una pequeña biblioteca que me permite a mí tener el orden y la gestión de archivos que yo haga personalizados. Eso quiere decir que yo tengo que hacer un cuadro específico digital de un formato que no se encuentra dentro de los parámetros que me entrega Illustrator, y yo ese formato, para no volver a dimensionarlo nuevamente o reconstruirlo nuevamente, lo voy a guardar acá como formato personalizado. Luego tenemos los formatos de móvil. ¿Qué es esto? Son los diferentes formatos de los dispositivos celulares que existen en el mercado, ¿ya? Cada vez se van modificando y van aumentando más los formatos. ¿Por qué? Porque estas unidades de comunicación van cambiando con el tiempo, se van ampliando, se van dividiendo por la mitad. En realidad va a depender de cómo estos artefactos van evolucionando. Es que Illustrator se va a tener que ir adecuando a los formatos que va a entregar estos dispositivos. Pero son los diferentes dispositivos que nos ofrece el mercado, y que así nosotros le podemos echar mano para hacer algún fondo de pantalla, para hacer algún layout, para algún juego de video, para celular, etcétera, ¿ya? Luego tenemos los formatos web, que obviamente y cae de cajón, que son los formatos o los diferentes formatos estándar que más se ocupan dentro de la construcción de una página web, y ya acá están estandarizados. Yo podría echarle manos, ¿no es cierto?, a ciertos tamaños, a menos que el programador web o el desarrollador web me diga, ¿sabes qué? Que nosotros necesitamos un espacio de tanto por tanto, y ahí ya yo echo mano a esta columna que está al lado derecho, y yo genero mi propio formato de web en formatos píxeles, y aquí el desarrollador me dirá, mira, en realidad el espacio que tú vas a ocupar para esa ilustración va a ser de 1200 píxeles por 800. Y ahí tú pones acá, y bueno, por ahí más adelante vamos a ir viendo cómo se hace un formato estándar y cómo se hace un formato pedido. Luego tenemos la opción de imprimir, y ojo, fíjense bien que todo lo que hemos visto anteriormente, tanto sea reciente, ¿no es cierto?, tiene el modo de color RGB. Guardado no hay nada, pero un móvil también tiene el formato RGB.
en la web también tiene el formato RGB, ¿cierto? Pero si yo me voy a impresión, mi unidad de color cambia, ¿ya? ¿Por qué cambia? ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a la opción de imprimir, ¿qué es lo que me ofrece Illustrator? Me ofrece las medidas estándares que son conocidas, que son carta, A4, legal, tabloide, que es el formato del formato por ejemplo, del diario La Estrella, por ejemplo, o de la segunda, ¿no es cierto? Y hay varios formatos que son formatos estándares que están estipulados para ser impresos, ¿no es cierto? Pero me cambia el fondo de color o el modo de color, y eso es ¿por qué? Porque el color está preparado para generar separación de color. Esto se imprime en offset, ¿no es cierto? Y aquí hay que tener conocimiento de impresión. Entonces, para yo mandar un archivo en Illustrator para ser impreso en una imprenta, yo tengo que usar este patrón de color, que es el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, ¿ya? Para efectos de pantalla, para hacer screen o para hacer alguna ilustración que solamente se va a emitir en pantalla, yo voy a usar la opción de color RGB. Es por eso que en esta opción imprimir tiene este cambio rotundo, porque si yo mando un elemento, una ilustración en RGB a la imprenta, lo primero que me va a llegar va a ser archivo de vuelta, porque tengo que cambiar los colores a CMYK para que se pueda hacer la separación de colores y poder imprimir de forma ordenada, ¿ya? Luego tenemos otra opción que es película y video. Y acá tenemos diferentes formatos, ¿no es cierto? Que son los HK, los 4K, LTSC, son los formatos o los ratios que se generan o que se utilizan para ciertas rodaje o generación de video, ¿no es cierto? O para hacer efectos y cosas así. Tú podrías hacer un matte painting con Illustrator, ¿no es cierto? Y tendrías que usar un formato de estos que te dé el director para poder desarrollar ese fondo en las medidas que son más resistentes a lo que es el formato que se está ocupando en cierto proyecto. Entonces tú puedes echarle mano a estos diferentes proyectos, pero más adelante, cuando terminemos el video, voy a mostrar la diferencia en generar o en gestionar un proyecto con este tipo de formato con respecto al formato estándar o de impresión. ¿Por qué lo digo? Porque muchos alumnos se equivocan y cuando empiezan a trabajar en Illustrator para trabajar ilustración de personajes, ¿no es cierto? O para generar personajes vectoriales, usan este formato que no tiene absolutamente nada que ver, ya para los efectos que se está pidiendo en las unidades de síntesis de imagen. Y luego tenemos otros formatos que son ya para obras de ilustración, ¿no es cierto? Son formatos de tamaños específicos que nos va a permitir hacer gestión para poder trabajar en lo que es una ilustración específica. Entonces, acá... y antes que se me olvide, esta opción de obra de arte también nos entrega diferentes formatos como de tamaño adicionales, ¿ya? De salida, como los tamaños de póster, tabloide y varios otros más que no están dentro de los estándares normales de tamaño, dimensión de impresión o de representación gráfica. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes... hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué es interfaz? La interfaz, bueno, es lo que vamos a ver más adelante. La interfaz es el conjunto de elementos, ¿ya? De la pantalla que permite al usuario realizar acciones sobre el sitio, sobre el software que se está ocupando. Lo vamos a ver inmediatamente ahora. Vamos a ir a imprimir, ¿no es cierto? Vamos a usar la primera mesa de trabajo con la opción imprimir y vamos a generar una mesa de trabajo en tamaño carta, ¿no es cierto? En centímetros, ¿no es cierto? Porque aquí al costado derecho tenemos toda la edición del documento que nosotros queremos ocupar. Yo no quiero usar unidad métrica de milímetros, quiero usar centímetros, ¿no es cierto? Quiero poner un nombre al archivo, que ese nombre va a ser ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿ya? La unidad métrica va a ser centímetros. Luego acá están las medidas en centímetros del ancho y alto de la hoja que estoy ocupando, que en este caso es una hoja estándar carta. Y también está la orientación, que si quiero usarlo portrait, horizontal o vertical, ¿no es cierto? Esta hoja lo voy a usar horizontal. Y también, fíjense bien que hay un campo con ascendentes y descendentes que dice mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más de una mesa de trabajo en Illustrator. Porque yo en Illustrator puedo diagramar un libro, un catálogo, un díptico, un polidíptico. Entonces, yo con eso me puedo generar una diagramación de páginas encontradas, ¿no? Armar todo un libro ya de manera profesional con la cantidad de mesas de trabajo que yo pueda generar
en este formato, ¿no es cierto? Entonces yo puedo también diagramar libros en Illustrator, no solamente ilustrar, sino que también puedo generar documentos, armar un libro completo y llevarlo a imprenta, ¿no es cierto? Esto me aparece acá en imprimir, ¿no es cierto? Y acá tenemos los sangrados, que son los espacios o los márgenes de seguridad que me permite tener en consideración el software para que los textos, por ejemplo, una caja de texto, no quede muy al borde de la página o no quede muy al lomo en el interior de la página cuando uno abre el libro, a donde se unen las hojas centrales, ¿no es cierto? De pronto la caja de texto queda muy metida adentro, ¿no es cierto? Y no se lee bien, ya hay que estar abriendo mucho más el libro, y es porque no se usó bien el sangrado. Y el sangrado se puede editar en la parte superior para que el texto no empiece muy arriba o muy al borde de la hoja, ni termine muy abajo de la página, ni a los costados, ni muy al centro. Entonces son los espacios de seguridad que el software me permite a mí delimitar antes de poder diagramar un libro. Y obviamente tenemos acá la opción de color que nos permite trabajar con el CMYK, en este caso para imprimir. Si me voy a más ajustes, vamos a tener una ventana flotante que nos va a permitir ver o hacer cambios con respecto a lo que nosotros estamos generando en el formato o en el proyecto de mesa de trabajo que queremos hacer. Acá está, yo puedo cambiar el formato de color de CMYK a RGB, y también puedo cambiar también la resolución de los efectos, esos efectos que me permite Illustrator a rehacer o generar. ¿Por qué? Porque Illustrator es un programa de vectores, como lo dije en un principio, ¿no es cierto? Pero yo puedo aplicar a un vector, por ejemplo, un triángulo vectorial, pues le puedo aplicar un blur gaussiano, que son filtros netamente generados por Photoshop. Pero yo los puedo aplicar en Illustrator porque me da esa opción de trabajar, de transformar un vector a bitmap, ¿no es cierto? Y cuando yo lo transformo a bitmap, ese bitmap tenga esta resolución de resultado, es decir, una alta resolución, ¿ya? Y si quiero modificar, la gracia de Illustrator es que ese bitmap lo puede volver a transformar a vector. Lo vamos a ver más adelante con ejercicios específicos cuando empecemos a ilustrar y hacer ciertos efectos con Illustrator. Y por último tenemos el modo de previsualización, el cual nos va a mostrar si se va a mostrar por defecto, por pixel o sobre impresión. Eso va a depender si esto lo va a llevar a la imprenta o no, ¿ya? Como yo no voy a hacer ninguna modificación en más ajustes, voy a cancelar, pero sí voy a decir aceptar en mi página carta, ¿no es cierto? Crear. Y acá tenemos nuestra mesa de trabajo, tenemos formato carta, ¿no es cierto? Y tenemos toda la interfaz, ya que fue la pregunta que nos acaban de hacer, toda la interfaz para que el usuario use esta herramienta, que la vamos a ver en la siguiente cápsula. Antes de terminar esta cápsula, les quiero mostrar la diferencia entre el trabajo en la mesa de trabajo de un archivo para imprimir, ¿ya? Porque este es diferente. Si yo me voy a ventana, por ejemplo, porque este es el formato para imprimir, ¿no es cierto? Y llamo la paleta de color. Esta paleta de color va a trabajar en función de los colores C, M y K. Se fijan que están los slides en que yo puedo cambiar los colores del elemento que yo haga, ¿no es cierto? Y ya está asumiendo este formato que voy a trabajar en CMYK. Si yo hago un archivo nuevo, pongan atención acá, y elijo una opción que sea reciente, ¿no es cierto? Que no sea para imprimir. Este que está acá, ¿no es cierto? Que está en formato RGB, ¿ya? Y está en 1280 x 720, como está en formato para televisión, voy a usar el formato pixel, ¿no es cierto? Lo voy a usar apaisado y voy a decidirle crear, ¿no es cierto? Y se me va a armar la mesa de trabajo, y fíjate que mi paleta cambia inmediatamente, cambia a RGB porque voy a trabajar en lo que es video, ¿no es cierto? Y esa es la gran diferencia que yo tengo cuando me cambio a un formato para impresión a un formato de video. Si yo hago otro archivo nuevo, ¿no es cierto? Y elijo, y yo acá puedo hacer mi propio archivo, ¿no es cierto? Acá voy a, por ejemplo, voy a hacer un formato carta, ¿no es cierto? Lo voy a hacer para en centímetros ya, pero no lo voy a usar para imprimir, sino que lo voy a usar para RGB. Y le digo RGB acá, ¿no es cierto? Crear documento. Y acá está mi documento, y fíjate que acá tengo mi documento para imprimir. Perdón, para imprimir. A ver, voy a cerrar acá. Vamos a abrir ventanas de colores, ¿no es cierto? La paleta de colores. Aquí tengo mi RGB. Aquí tengo mi RGB para pantalla. Y acá deberíamos usar y cambiar esto para CMYK, porque esto lo tengo listo para lo que es impresión. Si se fijan, te muestra el nombre del archivo, el tamaño de la escala que estamos viendo y el color que se está utilizando o el color que se va a utilizar para este formato. En este caso CMYK,
en este caso RGB y en este caso RGB, ¿ya? Entonces aquí están los diferentes formatos que yo voy a ocupar para efectos de video, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a ocupar para efectos de y los colores que voy a utilizar para cada una de las naturalezas de trabajo que voy a ocupar o de las mesas de trabajo que voy a realizar para mi proyecto al cual voy a abordar. Bien chicos, dejamos hasta acá esta cápsula y la próxima cápsula vamos a ver el uso o vamos a conocer la interfaz de Illustrator para empezar ya a familiarizaros con el software y ver el universo diferente que existe entre el vector y el mapa de bit. ¿Ok? Hasta acá lo dejamos. Un saludo para cada uno de ustedes, chicos y chicas, y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.